Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Bienvenidos a esta nueva explicación, donde por fin vamos a resolver de una vez por todas uno de los misterios más clásicos, de verdad, uno de los más grandes de la gramática alemana. Quien haya estudiado alemán o simplemente tenga algo de contacto con el idioma, sabrá que hay ciertos detallitos que parecen diseñados a mala idea, ¿verdad? Específicamente para confundir. Pues bien, hoy nuestro análisis se centra en dos palabras que, a primera vista, son un calco absoluto. Parecen significar exactamente lo mismo, pero esconden una diferencia brutal. Y ojo, dominar esto marca un antes y un después. De verdad, es el salto definitivo hacia la fluidez. Para poner las cartas sobre la mesa, la gran pregunta es esta. ¿Cuál de estos dos términos es el verdadero culpable de tantos quebraderos de cabeza diarios? Porque pasa muchísimo, tanto a estudiantes como a los propios alemanes nativos. ¿Es dasselbe o das Gleiche? La realidad es que ambas expresiones hablan de cosas iguales, sí, pero la naturaleza de esa igualdad, ahí es donde cambia toda la película. Así que vamos a examinar las pruebas paso a paso para no volver a dudar jamás. Y para eso, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos analizando este problema gramatical tan frecuente. Luego desvelaremos la regla de oro absoluta. Pasaremos a la típica trampa del lenguaje coloquial, nos pondremos a prueba con el gran test y cerraremos con una conclusión y una pequeña pregunta extra. ¡Vamos allá! Sección 1. Un problema gramatical muy, pero que muy frecuente. A ver, pasemos a la primera prueba del caso y entendamos por qué este par de términos da tanto dolor de cabeza. El problema es que en la calle, en el día a día, se escuchan frases que mezclan estos conceptos sin piedad. Y claro, nuestro cerebro asimila unas estructuras que en el fondo son errores lógicos bastante graciosos. Fijaos en esta frase pronunciada por millones de personas a diario, Wir haben den gleichen Lehrer, que traducimos como tenemos el mismo profesor. Pues aquí viene el gran giro argumental. En el 99% de los casos, esta frase es técnicamente incorrecta. Así es, quien la dice tiene una idea clara en la cabeza, pero las palabras que usa están pintando una escena casi de ciencia ficción. En un momento veremos por qué. Pero antes, sección 2, la famosísima regla de oro. Para resolver este embrollo necesitamos una línea divisoria clara. Una vez que esta regla hace clic en la cabeza, el misterio desaparece por completo. Todo se reduce a una cuestión de cantidad y de identidad, no de aspecto físico. Entonces, el truco mental es este. Cuando usamos las variantes derselbe, dieselbe o dasselbe, estamos hablando de algo literal y absolutamente idéntico, es decir, un único objeto físico, uno solo. El número mágico aquí es el 1. Si dos personas comparten exactamente el mismo objeto material o conceptual, este es sin duda el término que hay que usar. Por el contrario, si nos fijamos en las variantes de der Gleiche, die Gleiche o das Gleiche, la cosa cambia por completo. Aquí decimos que las cosas son similares, que son del mismo modelo o se ven igualitas, pero no son idénticas a nivel físico. Son dos cosas distintas. Vamos, que si hay dos artículos separados que simplemente se parecen muchísimo, la norma nos obliga a usar der Gleiche. En resumen, para que quede grabadísimo, la regla de oro es derselbe para un solo objeto y der Gleiche cuando hay dos. Esto se entiende de maravilla con un ejemplo visual. A la izquierda tenemos dieselbe Jacke. Esto significa que existe una y solo una chaqueta en el mundo a la que nos estamos refiriendo. Digamos que alguien se la ha prestado a un amigo para que no pase frío. Pero a la derecha tenemos die gleiche Jacke. Aquí ya estamos hablando de dos chaquetas físicas distintas, pero que casualmente son del mismo modelo o color. Imaginemos a dos amigos paseando por la calle vestidos iguales, a juego. Como son dos prendas separadas en el espacio, usamos die gleiche. Y ahora vamos a pintar otra escena súper gráfica volviendo a la frase del principio, la del profesor. Tener denselben Lehrer, que vemos a la izquierda, significa sentarse en el aula frente a un único profesor de carne y hueso. Sin embargo, si miramos a la derecha, decir que tenemos den gleichen Lehrer implica una situación absurda. Significa que nos dan clase dos profesores distintos que son exactamente idénticos, como si fueran gemelos o clones salidos de un laboratorio. Por eso la frase del principio es técnicamente un disparate casi siempre. Pasemos a la sección 3, la trampa coloquial. Ahora que las reglas están clarísimas, es hora de investigar el giro inesperado de todo esto. Porque a ver, la teoría es preciosa, pero la calle es la calle. Y es fascinante ver que hasta los propios hablantes nativos caen en esta trampa día sí y día también. En el lenguaje coloquial, el famoso Umgangssprache, la gente usa der Gleiche todo el rato cuando en realidad quieren decir derselbe. Sueltan lo de tenemos el mismo profesor usando den gleichen y se quedan tan anchos sin pensar que están afirmando la existencia de clones. Así que es un obstáculo súper normal para cualquiera que esté aprendiendo, porque lo que escuchamos en el bar a menudo se salta las reglas de los libros a la torera. Así que, sección 4, el gran test. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a poner a prueba todo esto en la sala de interrogatorios con un test rápido. Es la mejor forma de afianzar la regla del 1 contra 2. Haremos una pequeña pausa mental para aplicar la lógica a estos 4 escenarios. Primero, compartir un profesor.
Segundo, llevar zapatos idénticos, o sea, 2 pares de zapatos. Tercero, usar un ordenador de oficina, pero un solo aparato. Y cuarto, 2 personas que tienen exactamente la misma idea. La gran pregunta es, ¿usamos la opción A con las variantes de derselbe o la opción B con der gleiche? Recordad la regla de oro, contad los objetos. Bueno, vamos a ver esos resultados, porque la lógica aquí brilla por sí sola. Para el profesor nos quedamos con la opción A denselben, porque evidentemente es una sola persona. Para los zapatos, la opción B die gleichen, porque son 2 pares físicos separados. Para el ordenador volvemos a la A denselben, al tratarse de un único trasto en la oficina. Y ojo con la idea, aunque sea algo abstracto, son 2 ideas separadas que han surgido en 2 cabezas distintas, por lo tanto la respuesta correcta es la B, die gleiche. Todo tiene sentido. Venga, seguimos con la misma inercia para los últimos 3 escenarios del test. Y hay que prestar mucha atención a los pequeños matices de estos objetos cotidianos. Escenario 5. Unos niños sentados en una silla. Y ojo, que solo hay una silla física. Escenario 6. Comprar un móvil, pero hablamos de que se compran 2 dispositivos del mismo modelo. Y el último, el escenario 7, leer un libro, pero refiriéndonos a 2 ejemplares físicos de la misma novela. Las pruebas aquí también son irrefutables. Si comparten una única silla, significa que los pobres niños están ahí apretujados en un solo asiento, así que usamos la opción A, demselben. Por otro lado, si cada uno tiene su propio teléfono, necesitamos la opción B, das gleiche, y pasa exactamente lo mismo si están leyendo 2 copias impresas separadas del mismo libro. Exigimos das gleiche. Es que es casi mágico ver cómo, simplemente contando los objetos mentalmente, se resuelve un problema gramatical en cuestión de segundos. Y llegamos a la sección 5. Conclusión y pregunta extra. Tras superar este test con nota, llegamos a la conclusión de nuestro análisis y a un último desafío. Vamos a ver cómo aplicar una metodología a prueba de bombas en el mundo real. El primer paso es cazar al vuelo nuestra famosa frase conflictiva, Wir haben den gleichen Lehrer. El paso 2 es saber leer el ambiente. ¿Estamos de charleta informal o redactando un correo formal donde la precisión es clave? Y el paso 3 es donde reside la verdadera maestría del idioma. Consiste en reconocer que, socialmente se acepta la jerga y podemos dejar pasar ese gleichen en un entorno relajado, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que la verdad gramatical, precisa y perfecta, exige usar denselben. Y para poner el broche de oro a esta explicación, nos despedimos con un pensamiento de esos que te dejan dando vueltas a las cosas. Seguro que a partir de ahora, describir cosas idénticas se verá con otros ojos. La próxima vez que alguien nos jure que ha tenido exactamente la misma idea que nosotros, sabremos distinguir. Nos habremos conectado mágicamente para compartir un único cerebro, o simplemente, como dicta la implacable regla de der gleiche, habremos tenido 2 pensamientos paralelos y gemelos. Al final, la gramática es mucho más que reglas en un papel, es una lupa con la que observar la realidad con una precisión milimétrica. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto hoy. Hasta el próximo análisis.